tal? Muy buenas tardes. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en la presentación de Playa Bagdad, la más reciente novela de Antonio Ramos Revillas. Gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por recibirnos en este espacio para conversar. Están con nosotros el autor, Antonio Ramos Revillas, y también Socorro Venegas para platicar de esta fantástica novela. Bueno, estamos en una conversación entre amigos, así que no quiero entretenerme en protocolos innecesarios, pero bueno, les cuento, como saben ustedes, Socorro Venegas es escritora y editora, es autora entre muchos otros libros de Ceniza Roja, Vestido de novia y La noche será negra y blanca. Eh, como editora es creadora de esta colección llamada Vindictas, que ha hecho una labor importantísima de recuperación y rescate de la obra de escritoras del siglo XX, escritoras que pues injustamente habían sido relegadas y que no tenían el papel que les correspondía en la atención de los lectores y las lectoras y como parte del canon, una colección de novela y de memoria. Y bueno, también por supuesto es actualmente la directora general de Publicaciones y Fomento Editorial del UNAM, así que nos da mucho gusto que esté con nosotros para platicar de Playa Bagdad. Y Toño Ramos Revillas es novelista, cuentista, es autor de libros para jóvenes lectores, ha ganado diversos reconocimientos tanto nacionales como internacionales, entre ellos el que otorga su alma mater, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Premio a las Letras, y también formó parte de la selección México 20, que hace el British Council, el Hay Festival y el entonces Conaculta en el 2015 a los mejores escritores mexicanos menores de 40 años. Entonces también nos da un enorme gusto que esté aquí con nosotros para platicar de su novela y ya, sin más, por el momento los dejo con Socorro y con Toño. Gracias. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias a ustedes por acompañarnos, Antonio, por haberme invitado a presentar su novela. Voy a contar muchas cosas, Toño, que no sé si debería contar, pero nos conocemos hace mucho tiempo y entonces tengo un texto que voy a ir y pues intercalando con algunas otras memorias también. Hemos compartido escritura, hemos compartido espacios de crítica literaria, espacios además desafiantes, ¿no? El primer lugar que quiero mencionar es el lugar donde conocí a Antonio, que fue el Centro Mexicano de Escritores en 2002, ahí coincidimos como becarios. Yo soy pésima para las fechas y si me acuerdo es porque él recientemente me recordó el año en que coincidimos allí en el centro. Fuimos parte de una de las últimas generaciones de becarios y compartimos sesiones que hoy son recuerdos entrañables, y son recuerdos entrañables, se me ocurre que porque somos generosos al recordarlos, porque también fueron sesiones muy duras, de verdad. O sea, no diré que fueron carnicerías, pero sí había un nivel de exigencia que es difícil ver en otros lugares. Yo no sé si tú hayas sido becaria del FONCA hace mucho tiempo en Jóvenes Creadores, 2 veces. He estado en talleres literarios, pero en ningún lugar había habido ese nivel de exigencia tan alto, tan constante además, porque las sesiones eran semanales. Sí. Entonces terminamos haciéndonos amigos porque claro, nos veíamos cada semana y nos codeábamos y pues nos tocaba leernos y nos tocaba también decirnos con mucha franqueza, de manera muy frontal, como debería ser en estos lugares, pues lo que sentíamos que le faltaba al texto, o lo que le sobraba, o si nos gustaba, si no nos gustaba, pero además, como decía otro maestro mío, Federico Patán, además teníamos que decir nuestras exquisitas razones, ¿no? Que se gusta por qué, si no por qué. Y teníamos digo esto, Socorro. Dilo. Para ejemplificar lo que acabas de comentar, pero nosotros fuimos los únicos que no lloraron durante ese año. Entonces, allí, claro, allí. No lo sabemos. Porque... No, eso sí yo lo recuerdo, tengo la grabación de las lágrimas de los demás pensando, a mí no me va a pasar. No, había sesiones que salíamos y yo pensaba, después de haber escuchado las críticas, que ahora les tengo que decir quiénes eran nuestros tutores. Uno era el gran narrador y ensayista y poeta Carlos Montemayor, que era el policía malo,
y el otro era el poeta Lichu Macero, que era desde luego el policía bueno. Entonces sentaba uno en cada extremo de la mesa y éramos 5 becarios, 5 becarios, así, ¿no? Como esperando, y además cada semana teníamos que llegar con avances de lo que estábamos escribiendo. Yo estaba haciendo una novela y Toño también. Entonces, Ali, sobre todo, nos prodigó valiosísimas lecciones sobre el correcto uso del lenguaje. Mucho de lo que yo sé hoy como escritora y como editora también se lo debo a él y a esas sesiones. Y no es gratuito que yo vuelva a esta memoria hoy, porque en la novela que presentamos ahora, Antonio honra uno de los afluentes más importantes de su narrativa, y es uno de sus temas inagotables: cómo desaparecen las personas. Y no tiene que ver con la coyuntura que hoy vivimos, no tiene que ver con las desapariciones forzadas en este país y de hecho pues en toda la región, ¿no? Es una pregunta de una profundidad muy importante que a mí me interesa mucho. La novela con la que obtuvo esa beca del Centro Mexicano de Escritores trataba sobre el asentamiento irregular de un burdel en un viejo ferrocarril en el norte del país. No un ferrocarril en funcionamiento, no marchaba ya ese tren, era de esos que se quedaron parados, como muchos, y que se volvió un asentamiento irregular. Entonces, en ese lugar había un burdel. Y un buen día, la magia de Antonio, no sé si decir también tu inconformidad con el mundo, tu malicia literaria, lo que ya estabas planteándote como el universo de tu escritura, el lugar donde ocurren y el lugar donde desaparecen las cosas en tu escritura. Él hace que desaparezca todo el vagón de prostitutas. Y tanto a los tutores como a los otros compañeros de beca nos tuvo en vilo cada semana para saber, queríamos todos saber qué había ocurrido, cómo desaparecieron, a dónde se fueron. Si yo le decía, fue como con los mayas que entraron a otra dimensión, nomás de un momento, ¡pum!, se fueron, como una Atlántida en el desierto, ¿qué pasó, no? Y debo decir que terminó el ciclo de sesiones, que fue un año, la beca duraba un año, de sesiones semanales. Tú no te puedes enfermar, tú no podías decir que tu papá tenías que acompañarlo a algo, tú no podías faltar a tu sesión. Por eso Antonio estaba viviendo en la Ciudad de México, porque no había de otra más que estar allí presencialmente, no había virtual nada. Y eso fue muy bueno, fue realmente muy formativo. Y nunca llegamos al final de esa historia, o sea, no supimos qué pasó, acabó la beca ese año. Y como simple lectora me ocurrió entonces, y me ocurre ahora, algo muy similar. Yo no podía soltar la historia, ¿no? Yo quería saber qué había pasado, y como quería saber ahora qué había pasado con los personajes de Playa Bagdad, necesitaba saber más, necesitaba conocer mejor a los personajes, podía verlos, los compadecía, los celebraba, los aborrecía. Antonio es muy eficaz trasladando las emociones de sus criaturas. Y quiero recordar, por ejemplo, su novela Los últimos hijos, donde también es la ausencia de un hijo la que desencadena una historia compleja, terrible. Y en Playa Bagdad, los que se esfuman son los padres de 2 hermanos, que como Abel y Caín se construyen en polos opuestos, con toda una escala de grises, de contradicciones en el medio de sus existencias. En el pasado se encuentra la mejor ficción de cada uno, escribe Antonio. Y es así como se van desgranando los recuerdos del hermano menor. Y eso nos confirma que en cada familia hay siempre alguien a quien le va tocando custodiar la memoria, ser el testigo, una especie de guardagujas de los destinos que se encuentran, colisionan, siguen o se truncan. En la exploración del universo familiar como ensayo, como iniciación, para lo que luego ya en serio será la vida, Antonio es un gran maestro. Conoce muy bien, sabe muy bien cómo plantear estas transiciones, estos tránsitos en los que la vida nos coloca las fronteras, ¿no? Por ejemplo, el paso de la infancia a la adolescencia o de la adolescencia a la vida adulta. Nos habla de cómo viven los hermanos, cómo se relacionan. A eso me refiero con esos destinos que terminan colisionando, porque aunque sea tu hermano, alguien muy cercano, alguien profundamente querido, hay un momento en el que te vas a enfrentar también, ¿no? Y ahí es donde nos dice él que entre hermanos nace, lo cito, el primer deseo de comprender al otro.
Pero ese deseo de comprenderlo no necesariamente o no siempre es solamente desde el amor filial. A veces es desde la envidia, desde el odio. Y eso me gusta mucho en los libros de Antonio y en este en particular, porque lo que logra también es decirnos que una verdad tremenda, y es que no vamos a amar siempre a nuestra familia y que no tenemos por qué amarlos, que a veces vamos a estar allí a pesar de ellos y que a veces los vamos a tratar de salvar a pesar de ellos y a pesar de nosotros también. Y que muy probablemente también, casi seguro, no vamos a lograr salvarlos. Quizá nuestros primeros ejercicios para salir de nosotros mismos se deben a esos otros que nos desafían, con los que se puede pelear a golpes, a los que, como decía, se puede amar y odiar tan en serio, y a quienes nos unirá siempre un vínculo irrompible, por más que la vida lo diluya. Y eso pasa entre los dos hermanos de esta historia, ¿no? El más joven, que resulta ser como el más cuerdo, al que yo llamaría el testigo, se aleja lo más que puede, como te alejarías de alguien que está enfermo y que irradia la enfermedad, ¿no? Pero por mucha distancia que quiera tomar, ese vínculo sigue allí y termina pasándole factura siempre, ¿no? La novela de Antonio configura con gran fuerza narrativa este vínculo filial y ofrece también ciertas claves sobre la forma en que su autor concibe la ficción. Hay momentos en que el narrador mira a la cámara y hace preguntas de este calibre que se dirigen a ustedes como lectores. ¿Qué es la memoria y lo que imaginamos más que dobleces de una realidad cuya ficción también elaboramos para nuestros propósitos? Y no es que les esté pidiendo una respuesta. Yo siento que aquí hay algo que Antonio hace de buscar de alguna manera que se le devuelva una mirada también a él como autor en estas páginas. Es un guiño muy interesante y no sé, ya nos dirás qué tan conscientemente haces esto, ¿no? Que yo llamo mirar a la cámara, porque es un poco como que es un momento de suspensión en tus historias donde te estás dirigiendo a alguien más, que yo pensaría que son los lectores, pero que puede ser también, no sé, cualquier otra entidad. El Dios de las pequeñas cosas, qué sé yo. En el país en que vivimos, hablar de desapariciones es abarcar no un tema muy sensible, sino una herida abierta. Y por eso me parece importante la elaboración literaria de la ausencia, pensarla de otro modo, también como un acto voluntario, sobre todo cuando ocurre en un campo minado, o sea, desaparecer en Matamoros, desaparecer en la frontera de México, Estados Unidos, o imagínense desaparecer en Centroamérica, ¿no? Pues quizá poca gente pensaría que tú quieres desaparecer allí, pensarían en automático, como pasa en esta historia, que fuiste desaparecido, ¿no? Que algo te pasó, que fuiste víctima de alguna violencia, en fin. Y lo que hace Antonio es pensar esa ausencia de otro modo, como un acto voluntario, como decía, y los personajes de esta novela terminan no necesitando de la mala suerte de encontrarse con criminales que los ayuden. Ellos solos pueden ejecutar sus actos de desaparición, hacer hablar al misterio. Dice también Antonio, se pregunta, ¿y si la salida real es eso? Borrarse de la vida de los otros, empezar en otros sitios. ¿Cuántas vidas miserables no serían menos tortuosas con cambiar e iniciar desde cero? Otra vez mirando, ¿no?, hacia ustedes. Y pienso, por ejemplo, el otro día vi una historia de alguien que después de la destrucción de las Torres Gemelas en Nueva York no fue víctima, pero alcanzó a darse cuenta de una manera luminosa, porque para mí es muy luminosa, yo no veo, para mí no sería algo malo, ¿no? Si esa persona necesitó hacer lo que hizo fue por algo. Se dio cuenta de que podía desaparecer, de que estaba en la coyuntura perfecta para desaparecer, que nadie iba a preguntarse dónde estaba porque iban a asumir que si no volvía a su casa y si nadie volvía a saber de esa persona, entonces pues asumirían que había muerto en el ataque a las torres, ¿no? Ese tipo de decisiones pequeñas, milagrosas también,
qué es el tipo de decisión que son capaces de tomar estos personajes. Y finalmente, pues quiero decir que me parece que con este libro y otros, los libros que has publicado, Toño, pues que podemos muy bien decir que el norte de México tiene en Antonio Ramos Revillas a uno de sus más arriesgados narradores, a uno de sus mejores narradores, y que el norte siga contando. Muchas gracias. Gracias, Socorro. Ahora te toca llenar los 40 minutos. Me toca llenar los 40 minutos, voy a contar una historia. Bueno, antes que nada, gracias a ustedes por estar acá esta tarde para esta presentación, a Socorro, que es la primera vez que compartimos una mesa hablando de un libro del otro o de la otra. A la editorial, por supuesto, Alfaguara, por darle cabida a este libro en el sello, a Víctor también, que es mi agente y que me ha estado ayudando y soportando los últimos meses, pero soy muy tranquilo, Víctor, creo que te has dado cuenta. Y bueno, pues hay varios planteamientos que hace Socorro y que me parecen muy puntuales y que no había pensado en ellos. Primero, el hecho de hablar como hacia la cámara, hacia el lector. Y no lo había visto así, pero ahora pienso que en todas mis novelas o en mis novelas más recientes hay esta como mirada hacia alguien más para poder reflexionar o para poder decir algo sobre lo que se está narrando, como si fuera un narrador en off o como si fuera una nota al pie en el cual se explica o lo que se narra sirve para hablar para contar una reflexión. Y creo que particularmente en esta novela, en Playa Bagdad, hay muchos de esos momentos, muchos momentos en los cuales hago como estos pequeños cortes para poder decir cosas como esta que cuentas de la ficción o que la mejor ficción de nosotros está en el pasado, etcétera. Y creo que tiene que ver con alguna pulsión ensayística que no he desarrollado y que no desarrollaré además, porque sí, no se me da. Y luego ese por un lado. Por el otro lado, a mí siempre me ha seducido la idea de desaparecer. Sí, la verdad, o sea, siempre me ha seducido la idea de desaparecer. La idea de un día de pronto, yo sé que hay muchos chistes al respecto, ¿no? Del papá que se fue por los cigarros y que ya no volvió, y de muchos de ese tipo, pero el concepto que yo tengo de desaparecer pienso que es mucho más serio y mucho más ritual y mucho más como honorable hacia uno mismo. Claro que es una tragedia hacia quien desapareces, pero sí creo que todos tendríamos que tener el derecho de en algún momento apagarnos en una ruta de nuestras vidas y movernos hacia otras. Y claro que son procesos muy duros, ¿no? Y muy difíciles. Cuando alguien decide tomar como esta decisión, seguro es que algo ya no funcionó en su cerebro y en su mundo, pero creo que hay posibilidad de pronto aparecerte en otro espacio y de reconstruirte, porque hay veces que, como me decían hace días, hay veces que aunque quieras arreglar la casa ya no va a estar como bien, ¿no? O sea, lo mejor entonces es tirar todo y hacer una nueva casa. Y luego después descubrí que en Japón hay una cultura muy arraigada de esto, de hombres de entre su cuarta década que, acosados por las presiones familiares, económicas, laborales, etcétera, deciden desaparecer. Abandonan las grandes ciudades y se van a los pueblos, se van a las villas, e incluso la policía japonesa tiene un capítulo especial para este tipo de hechos, en los cuales buscan a estos hombres, casi todos son hombres, me parece también muy singular eso, solamente para saber que no los han matado, o sea, que han desaparecido por decisión propia y no tanto porque ha habido un acto criminal. ¿Y por qué me gusta el concepto de la desaparición? No lo sé, pero siempre ha estado como presente en muchos de mis libros. Tengo un libro para niños que se llama Así lo que desaparece. Es un poco como de terror, pero en el fondo también es una traslación a otra cosa. En Los últimos hijos, pues esta pareja desaparece de la ciudad con la hija para irse a otro lugar y tratar de reconstruirse, porque además yo creo que lo terrible sería que estas desapariciones también fueran fallidas, ¿no? Me refiero a que de pronto algo te hiciera volver a tu vida, y entonces eso sería todavía más como terrible. Como volver a la cárcel. Como volver a la cárcel, sí. Qué fuerte, pero sí, como volver a la cárcel. Entonces, y con estos elementos,
la verdad es que cuando yo empiezo una novela nunca tengo como claridad de hacia dónde va a terminar, pero con esta me pasó algo muy curioso. Primero la historia que he contado en varias ocasiones, y tal vez algunas de ustedes ya lo han oído, que yo fui realmente a Matamoros con mis papás. Hubo un homenaje que se le hizo a Elmer Mendoza, me invitaron para que yo hiciera el conversatorio con él, y dejé solos a mis papás, los solté, ¿no? Y les dije, nos vamos a ver a tal hora para desayunar y para regresarnos a Monterrey. Y mis papás pues no llegaron, o sea, decidieron que iban a hacer otras cosas y no traían celular. Así que yo estuve ahí en el café esperándolos por media hora. Los primeros 10 minutos dije, bueno, ya están viejitos, tardan en caminar, ¿no? Ahorita llegarán. Pero cuando pasó media hora ya realmente me asusté, dije, ¿por qué? ¿No? Y ya estaba viendo Matamoros, estaba viendo camionetas negras con vidrios polarizados, tráfico de órganos, estaba ya viendo todo como un panorama espantoso, y ya llegan. Y bueno, los regaño como derecho de hijo mayor. Y de primogénito los regaño, y desayunamos y voy de camino a Monterrey, y en el camino sigo regañándolos, y ya les cuento, ¿qué les digo a mis hermanos si ustedes se me pierden en Matamoros, ¿no? Y entonces los dos pusieron cara angelical, ¿no? Como pues no les dices nada, no nos perdimos. Pero en ese momento pensé, aquí hay una historia y aquí hay algo que aquí hay una pregunta que puedo explorar y ver qué sale. Y en algún momento, bueno, es una novela también que escribí durante la pandemia, así que fue parte de lo que me salvó de eso, y las películas de Alfred Hitchcock, que ahí vi todas. Pero en algún momento, bueno, empecé a contar, la novela empieza así, Marcelo me habló para decirme que perdió a nuestros papás en Matamoros, y empecé a narrar toda la secuencia de hechos lógicos que pasarían si pierdes a alguien, buscar en las calles aledañas, volver al hotel donde están hospedados, recorrer el centro, etcétera, ir con la policía, ¿no? Ir a los hospitales, todo eso. Y cuando, en una versión de la novela, cuando el personaje de Marcelo iba a la policía, y la policía, que es una chica, le dice que ellos saben dónde están todos, pero que no tienen permiso para decirlo, pero tras 72 horas es que pueden buscar. Acto siguiente, o una página después, aparecía una camioneta de narcos y le tiraba una carta, y en la carta venía cuánto estaban pidiendo por el rescate de los papás, y yo seguí como por esa narración, así como seguí como unas 5 o 6 páginas más, y luego me detuve, porque dije, no, o sea, esto lo volvería otra novela de narcotráfico, la volvería una ruta que yo me he peleado mucho con ella, y dije, ¿qué hago, no? O sea, aquí ya se me murió la novela. Y dije, no, y lo borré hasta y cuando lo borré dije, pero entonces, ¿por qué se fueron los papás, no? O sea, ¿qué pasó con los papás? Y ahí, sin spoilers, sí, sin spoilers. Y entonces ahí descubrí la novela. Ahí me di cuenta, cuando supe lo que iba a pasar, lo que tenía que hacer, no me lo van a creer, pero le puse como 5 enters al capítulo y escribí el final. Y ya con el final ahí puesto, dije, ya, ahora sí ya sé hacia dónde voy a ir, y ya sé en qué termina la primera parte, ya sé cómo empieza la segunda parte, y ya se fue como poblando la novela. Pero justo ahí fue donde me di cuenta que el deseo por desaparecer era como un motor de la historia, y que se ligaba a mí pues por otros como deseos, ¿no? Que yo creo que también todos en algún momento pues sí queremos trasplantarnos en otras vidas y en otras situaciones, en otras ciudades. Y finalmente, pues el siguiente punto de lo que me contaba Socorro, pues tiene que ver con, pues ya no sé con qué tiene que ver, pero es que fueron muchos, pero pues yo podría decir que fue una novela muy como fácil de escribir, pero no crean que eso quiere decir que la haya escrito como con mucha, o sea, que salió así. No voy a decir nunca que una novela salió de una sentada, no, pero fue una novela como que de manera muy orgánica me fue diciendo, una vez que tomé esas decisiones, fui tomando todo el resto de manera como muy, muy orgánica, pude avanzar rápido. Yo suelo darle como 5 o 6 repasadas a las novelas, y esta también se las di, pero de pronto me asustaba porque decía, ¿por qué no le estoy cambiando tantas cosas? ¿Por qué no estoy haciendo estos ajustes? ¿Por qué no estoy quitando personajes y metiendo otras anécdotas? Nada más hacía ajustes como puntuales de frases, reforzaba ciertas líneas con un par de oraciones,
Y cuando finalmente quedó terminada, dije, bueno, ahora pues voy a buscarle casa. Pero siempre me ha quedado así como la duda de que como que no trabajé demasiado. Tengo otra que empecé a escribir en el 2007 y que apenas creo que ya la terminé. Y esa tiene como 9 versiones y del original de la novela creo que nada más hay como 5%, todo lo demás es nuevo. Y esta fue así, o sea, como que todo salió así como de una manera muy natural. El título, yo soy muy malo para poner títulos, siempre es sujeto, adjetivo y artículo, sujeto y sustantivo y adjetivo como los pongo, los últimos hijos, el cantante de muertos. Sí, qué aburrido. Sí, y dije, mira, Playa Bagdad creo que da sentido de… Bueno, y también una cosa importante es que cuando fui dando cuenta de esas cosas, fíjense que yo cuando escribo, yo suelo ser como muy perspicaz de lo que me rodea. Entonces, cuando ya estaba claro de que por ahí iba la novela, de pronto recordé que cuando había estado en Matamoros, en ese hotel, había visto que en las paredes del hotel había mapas del puerto Bagdad. No sé si ustedes han oído hablar del puerto Bagdad, pero es un puerto que en la segunda década del siglo XIX fue la localidad más importante del norte de México, más importante que Monterrey y que muchas otras ciudades, pero para la primera década del siglo XX había desaparecido. Entre invasiones gringas, la guerra propia civil, conservadores, liberales de México y varios huracanes hicieron que el pueblo desapareciera. Entonces dije, mira, esto también lo puedo utilizar para mezclarlo con este otro concepto, y empecé como que a jugar con esas les decía en la mañana me hicieron unas entrevistas y me preguntaban sobre cuál había sido el proceso, qué quería decir yo con la novela, porque de pronto ahora hay como una postura de que las novelas tienen que decir algo, o de que tienen que significar algo y le dije a la reportera, pues mira, yo lo único que hice fue echar las cartas de tarot. Las puse así, así y así y así. Y lo que salga ahí es lo que es. O sea, no sé qué, para cada quien va a ser algo distinto. Dije, pero solamente usé esas cartas de tarot, no puse otras. O sea, simplemente fueron estas 9 y con esas tú construyes el significado que pueda tener la historia. Yo no te lo puedo decir porque para mí puede ser una cosa, pero en el fondo puede ser cualquier cosa. Y como me acaban de leer el tarot por primera vez en la vida, ahora puedo hacer ejemplos de tarotistas, así como, esto te está diciendo tal cosa. Me di cuenta que podría ser lector de tarot, fíjate. Me di cuenta que ese podría ser un buen negocio a futuro. Bueno, sí. Okay. Si quieres, Socorro, puede empezar. Si la novela no funciona. Si la novela no funciona. Y aún sí funciona. Sí. Está bien. Y dijiste 2 cosas que me llamaron la atención. La primera, entiendo mejor el final de la novela, porque se nota el momento en que es como si se rompiera un dique. Y escribes ese final, me parece que es de verdad uno de los finales más logrados que he leído en una novela, porque tiene una fuerza y una precisión para hablar de las emociones del personaje más complejo que tienes acá, que es el hermano mayor. Y lo van a ver ustedes, ¿no? De verdad es muy emocionante ese final. De hecho, le escribí, le mandé un mensaje por WhatsApp y le dije, ese final es lo que más cuidaste en la novela, no porque lo demás esté descuidado, pero se nota que ahí hay un nivel de concentración en muchos sentidos, ¿no? De concentración, de densidad del lenguaje, de las emociones, que se puede ver que fue lo que tuviste primero antes de seguir desarrollando la historia, ¿no? Y lo otro que decías, ya se me olvidó también. ¿Cómo un dulce? ¿Cómo te hace falta azúcar? Necesito azúcar. Okay. No, te iba a preguntar si conoces este cuento maravilloso que se llama Wakefield, de Nathaniel Hawthorne. No. Es un señor que un día sale de su casa y desaparece 20 años. Deja a su esposa, todo. El señor se muda a la casa enfrente, de donde vive. Y desde ahí sigue viendo a su esposa, todo, sigue siendo logra hacer una vida. 20 años. Un buen día después de esos 20 años cruza la calle otra vez y vuelve, o intenta volver como a su casa, no sabemos qué pasa después, no importa qué pasa después, pero siempre me estuve acordando de ese cuento, ¿no? Porque no hay una razón.
o no tendría que haber una razón para esa desaparición, aunque acá hay todo un perfil, ¿no? Un perfil incluso psicológico, en fin. Psiquiátrico, ¿no? Ya me acordé de lo que te iba a decir. Cuando hablas del norte, sí, y ahora háblanos también de cómo pensaste, ¿no? Si investigaste, por ejemplo, sobre enfermedades mentales, en fin. Pero lo otro que es también muy destacable es, ¿se acuerdan ustedes que ha habido un momento en el que se habló de un boom de la literatura del norte y la narcoliteratura y todo eso, que estuvimos leyendo mucho, y descripciones de un norte que tal vez no es el que habíamos visto? Bueno, esas descripciones de ese norte no pesan en este libro, ¿no? Lo hemos leído en otras historias, puede resultarnos a veces ya hasta un lugar común que te vuelvan a describir esas ciudades con sus, además, ya cuando leemos de Matamoros, no necesitas decir mucho, tenemos el contexto ya integrado, ¿no? Entonces, pero no son descripciones ni gratuitas, ni te cansan. Lo que me pareció muy bonito es que casi me dieron ganas de ir a conocer Matamoros. No lo hagas, Socorro. No sé, pero eso fíjate, casi logras que yo Casi, dijera, casi. ¿cuánto costará un vuelo de Aeroméxico? Bueno, mira, si decides ir a Matamoros, yo voy contigo. Y te llevo a lugares así como emblemáticos. A los lugares que describes. Fíjate que me pasó una cosa muy curiosa, que cuando fui a Matamoros a presentar el libro, primero yo pensaba así como, bueno, le he escrito un libro a esta ciudad, seguro me van a recibir como héroe, y no fue así. Pero estaba muy contenta la gente de Matamoros porque decían, es que estoy viendo a mi ciudad por primera vez como una ciudad literaria. Y yo le decía, pero es que no estoy diciendo cosas bonitas de Matamoros, digo que es una ciudad enana y que tiene bla, bla, bla. Y me dice, sí, pero es que no aparece ningún narco. Le digo, bueno, sí, no. O sea, sí están referidos de que andan por ahí, pero no y tienen ninguna incidencia. Incluso las descripciones, porque a mí fíjense que lo que más me encantó de esta novela, si puedo decir que a uno le encanta lo que escribe, es el hecho de que me permitió conocer una esquina de México que yo no conocía, que es la desembocadura del río Bravo al Golfo, y que es hermosa. Es decir, llegas a la playa Bagdad, te vas por el camino, son como unos 8 kilómetros, solamente están las olas, que por lo general son fuertes, de este lado dunas, esteros, y así 8 kilómetros, imagínense, de ese camino nada más. Están como en la esquina de un mundo que no es este mundo, las nubes, el sol, el frío, y de pronto llegan a la desembocadura del río y ven el mar, cómo choca el agua del río Bravo, y voltean hacia todos lados y no hay nada, solamente están las dunas moviéndose constantemente por el aire y el mar golpeando constantemente como siempre lo ha hecho, y de pronto dices, wow, no puedo creer que esto es México también, ¿no? Entonces como que de pronto ver esa belleza fue así como wow, como que te conecta, sí, te obliga a conectarte como con cosas tuyas, ¿no? Entonces ya después rompe el hecho que miras un poquito más para allá y ves la torre de lanzamiento del SpaceX, pero incluso eso hasta la edad como también cierta cosita, ¿no? La cosa psiquiátrica. Ah, la cosa psiquiátrica, sí. Bueno, la novela también tiene un personaje que es Marcelo. Bueno, está contada desde dos puntos de vista, ¿no? Miguel, que además es actuario, y que él dice, yo te voy a contar esta novela de esta forma porque yo soy actuario y para mí la vida es procesos, ¿no? Y el otro día conocí un par de actuarios que leyeron la novela y que me dijeron que sí son así. Entonces yo dije, bueno, matamorenses, check, actuarios, check, lectores que la vuelvan bestseller, todavía no llego allá, pero voy encaminándome, ¿no? Entonces, y hacían hincapié también en Marcelo, que este personaje que le habla a Miguel, que aparentemente es el que tiene la vida como más resuelta, tiene 2 hijas, tiene un buen matrimonio, se lleva bien con sus papás, y Marcelo se empieza a dibujar como un personaje que pues tiene un divorcio, que su relación con las mujeres ha sido siempre conflictiva, que de pronto tiene estos como apagones en los cuales no necesariamente está puesto en la vida, y los papás también son así como súper chidos, se aman, llevan como 30 años o 40 años casados y todavía hay esa chispa de complicidad en ellos. Entonces, Marcelo de pronto queda un poco como a la deriva, y es parte también de la novela ver justo esa deriva, ¿no? Y esa deriva se va construyendo a lo largo de la novela.
Hay gente que me ha dicho que es una novela más que de otra cosa sobre los desórdenes mentales. Y yo creo que tiene rasgos, pero siento que puede ser como de muchas más otras cosas. Y yo lo que hice es que tampoco di demasiadas pistas. Porque creo que también la labor de los autores es... Miren, yo cuando pienso en una novela, pienso como en un ramo de escoba. Es decir, debe tener cierta unidad para que parezca escoba, pero tiene que ser construida por muchos hilos que no necesariamente se relacionan entre sí. Y algunos sí le dan forma y algunos hay que ser claros con ellos, pero la gran mayoría puede estar como suelta y construida así. Entonces, es que no les quiero decir el spoiler porque además quienes han reseñado la novela todos han sido muy generosos y no han dicho el spoiler porque la novela tiene varios giros que por lo general la gente no se espera. Y dentro de esos giros está esto que les acabo de contar y que me acaba de preguntar Socorro, ¿no? Nunca vamos a saber qué pasó con el burdel del ferrocarril de tu primera novela. Sí, no, porque además como nunca la terminé de escribir. Pero quiero saber una cosa, ¿fue porque no supiste ya qué hacer con la desaparición? O sea, de alguna manera seguiste ensayando eso, ¿qué hace? O sea, a ver, desaparecen, pero luego, ¿qué haces con eso, no? Sí. Mira, Socorro, te voy a decir lo que realmente ocurrió. Yo era muy pobre en ese entonces, no es que ahora nada de dinero, pero en esa época era muy pobre, ¿no? Entonces, por alguna razón que yo no me explico, tenía toda la novela en un disquete. Entonces iba a un café de internet e imprimía mis entregas. Entonces un día el disquete ya no quiso salir de la computadora. Dije, bueno, pero ya está dentro. Voy a guardar todos los documentos de la novela en el escritorio de la computadora, ¿no? Hablé con el encargado, le dije, oiga, es que fíjese que dejé aquí una novela, está aquí, este archivo se llama así, por favor no, o sea, yo mañana no tengo dinero para comprar otro disquete y ya me di cuenta que no me va a fiar uno, entonces, deme chance, mañana me depositan y voy y compro, y dijo, sí, está bien, no se preocupe, ¿no? Como 300 páginas. Y al día siguiente llego y veo que la computadora está formateada. Entonces dije, no. Y como fue la segunda pérdida de esa novela, porque la primera la había empezado a escribir y tuve una decepción amorosa, y en esa decepción, de esas decepciones amorosas juveniles en las cuales dices, nada importa, y bueno, sí importaba, pero yo no cometí no hice como la cosa esta sabia de la gente de ponerle grapa a sus novelas, sino que yo la llevaba en hojas sueltas. Entonces iba caminando por Pino Suárez, una calle de Monterrey donde corre mucho aire, y entonces en algún momento, no sé, algo pasó que pues, se abrió la carpeta, entonces volaron las hojas con una belleza inexplicable, y dije, voy a por ellas, ¿no? Ahora que España es la invitada, ¿no? Para hacerles su gesto, que están aquí. Y pues no, o sea, venía un camión y dije, no, prefiero... Venía a por ti. Venía un camión a por mí, entonces ya me contuve, pero nada más vi cómo todas las hojas se perdieron, entonces ya tomé como un símbolo de que esa novela iba a desaparecer, y desapareció. Bueno, pero si Víctor me dice que la idea es buena, yo me pongo a trabajar, Víctor, tú nada más. Víctor, pues nos tenía atrapados, nomás eso te digo, tú verás. Me gustaría saber si leías algunos libros como sobre infancia, que, a ver, es un territorio que dominas perfectamente en tus cuentos, en tus novelas, pero si te han acompañado algunas historias alrededor de la infancia, sobre todo historias que no romantizan la infancia, ¿no? Sí. Porque la vida de estos niños es tremenda, o sea, lo que es muy importante, y es importante en tu caso porque además eres autor de libros para niños y formas parte de una generación de autores que justamente no quiere engañar a los niños, ni les quiere endulzar el mundo, ni contarles de una realidad que no existe. Y en tu novela vemos a estos niños que juegan, dices esto,
de niño viví ese delicado momento de conocer el Nintendo, vénganse qué manera de decirlo, y ser parte de la generación de Mario Bros. Pero a mi hermano le tocó descubrir el Atari. Parece una tontería, pero hay dos formas de mirar el mundo en ese hecho tan simple. Entonces, que te detengas en ese tipo de cosas. A mí me dice, por un lado, que tu infancia es algo que está muy vivo. Sí. Por el otro también, cómo eso pasa a tu narrativa para adultos, ¿no? Pues es que pasa siempre en el sentido de que cuando escribo libros para niños o para jóvenes y hablo de esta infancia está como al servicio de la narración, por lo general. Y no ahondo mucho, aunque sí, ahondo de una forma distinta, creo que esa es la palabra correcta. Pero cuando hablo de este tipo de cosas en mis libros para adultos, procuro que ese recuerdo sea una daga, ¿no? Entonces, y así es como los voy construyendo, o sea, hablo de las dagas cuando bueno, lo procuro, ¿no? Porque sí, pues yo creo que la literatura, a ver, yo no sé si toda literatura debe doler, pero sí debe enfrentarte con cosas que no quieres, con las que no quieres dialogar. A mí me gustan mucho los ositos cariñositos, la verdad, pero me gusta más recordar esta escena traumante del caballo de la historia interminable hundiéndose en el pantano mientras el niño trata de sacarlo, ¿no? O sea, porque creo que hay más en juego que lo otro. Bueno, creo que ya nos van a decir que ya se acabó, pero no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario o pregunta, este es el momento. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Sí, allá atrás, por favor. ¿Qué hay de salvajes en No sé, yo creo que nada. Perdón que por ser tan escueto, pero es que así como que siento que no. Son universos bien distintos, sí. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay otra pregunta, contesto más a fondo esto. Invento algo. Invento algo, sí. Inventa. Sí, pues yo era muy niño cuando conocí el mar, no es cierto. No, lo conocí ya muy grande a los 22. Pues no sé, pues sería entonces, pues muchas gracias, Socorro, ha sido, al fin comprobé que sí lees mis libros, muchas gracias. Siempre me ha acusado de que no lo leo. Sí, entonces, y hoy estuve tentada de decir, sí leí tu novela. Sí leí tu novela, sí. No, con gran placer he leído Playa Bagdad y sé que ustedes también van a descubrirse y van a llegar con suerte a tocar esa almendra de la gana de desaparecer también en algún momento. Muchas gracias por acompañarnos y felicidades, Antonio. Gracias. Bueno, yo solamente quería avisarles que la firma de libros va a ser en el stand de Penguin Random House, abajo, pero en la parte de atrás tenemos 2 mesas para firma de libros. No es la que está en el pasillo de enfrente, sino a espaldas del stand. Ahí va a estar Antonio firmando ejemplares de su libro. Gracias. Y hasta las 7, porque a esa hora tengo que irme al Westin. Entonces, vamos a darle.